versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, y este es el texto que vamos a estar mirando hoy, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, y acá tenemos los medios de gracia. ¿Qué quiero decir con eso? Dios preparó todo esto, dice la Biblia, de antemano, pero para darle curso a su eterno pensamiento en el tiempo, lo hace a través de su voz, a través de su llamado, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, y allá viene eso que estamos desarrollando, la misericordia del Señor. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Sodoma y Gomorra, ustedes saben, recibieron el justo juicio de Dios. Israel era peor que Sodoma, conforme a Ezequiel 16. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Israel. Y aquí lo explica el apóstol Pablo. Dice: si Dios no nos hubiera, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia de su misericordia, y hubiese tratado con justicia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, el texto a mirar esta mañana es Romanos 9:16, desarrollando lo que venimos desarrollando en el versículo 15, que a Moisés Dios le dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. MacArthur, en la explicación de estos términos, misericordia y compasión, dice esto: misericordia y compasión son esencialmente sinónimos, pero la misericordia se refiere principalmente a la acción, o sea, lo que Dios hace, mientras que la compasión se refiere más al sentimiento o disposición que subyace a esa acción, o sea, lo que Dios está sintiendo mientras actúa. Tendré misericordia, esa acción; me compadeceré, es el sentimiento detrás de esa acción. Pero antes de introducir el tema esta mañana, necesitaba decir esto. A menudo, y lo voy a explicar en algunos pensamientos, es en el juicio de Dios donde se encuentra la misericordia. Quiero que pensemos en esto. A menudo
es en el juicio de Dios donde se encuentra la misericordia. ¿De qué estoy hablando? Bueno, acá van los ejemplos para entender la frase. Dios trajo juicio a las naciones donde iba a entrar Israel, con el fin de tener misericordia sobre Rahab y su casa. Cuando llegó los espías a la ciudad de Jericó, Rahab ya estaba preparada en su corazón. Ella confiaba en el Dios que los judíos estaban representando. Ella dijo: hemos oído lo que Él ha hecho en las naciones, hemos oído lo que sucedió en Egipto. Estaba hablando de juicio. Ahora, ese juicio que Dios hizo no iba a ser juicio contra la casa de Rahab, su casa, pero ese juicio que habían oído, las naciones temblaban delante de Israel. La idea es: juicio trajo misericordia. Dios trajo juicio al hombre impío en Job 33, soberbio. En realidad 33:14 dice: para apartar del hombre la soberbia. ¿Qué hace Dios? Lo castiga con dolor fuerte en todos sus huesos. ¿Pero por qué? ¿Simplemente porque Dios desea hacer eso? No, la Biblia dice: para que se acerque a Él un elocuente mediador, que le diga que Dios está teniendo de Él misericordia. Juicio en base a misericordia. Dios está juzgando a ese hombre para mostrarle misericordia. Dios trajo juicio a Jonás antes de tener de él misericordia. Cuando Jonás decidió desobedecer a Dios y alejarse de Dios, huir de la voluntad de Dios, Dios hizo que se levante se embravezca el mar, y no solo él temió, sino los hombres en el barco que estaban con él. Y la Biblia dice que él había preparado un pez, y en ese pez lo llevó a las profundidades del Seol, a Jonás. Y Jonás se sintió totalmente hundido en sí mismo, y por primera vez clama a Dios en medio del pez por misericordia. Dios trajo juicio para manifestar su misericordia. Dios hizo lo mismo con Nínive. Antes de tener de ella misericordia, le trajo un profeta que le dijo: Nínive en 40 días será destruido. Trajo juicio antes de tener misericordia. O sea que el juicio turbó. Esto lo dice Isaías capítulo 26 también, de otra forma. Dios trajo juicio a los moradores de la tierra en Apocalipsis capítulo 16, para que se arrepientan y les alcance la misericordia. Es más, la Biblia dice: te di tiempo para que te arrepientas, y no se arrepentían de sus obras. Los juicios de Dios sobre la tierra, hasta el ángel vino y dijo: este es el Evangelio, Dios está trayendo juicio para que los hombres teman y le den gloria. El tema es con el fin de hacer misericordia. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Le vino juicio a él, le vino hambre, le vino aflicción, quedó totalmente desamparado. ¿Para qué? Para que alcance del Padre misericordia, que cuando él volviese a su casa arrepentido, alcance la misericordia que estaba en el Padre. Pero primeramente le vino un juicio por su transgresión y por su desobediencia. Dios trajo castigo y juicio a Cristo para que nosotros alcancemos misericordia. El precio del Calvario de nuestra misericordia fue a base del juicio y el castigo a Cristo. O sea que la misericordia que nosotros alcanzamos en la cruz vino a través del juicio que Cristo pagó por nosotros. Dios trajo juicio a Nabucodonosor, lo echó como las bestias del campo y lo dejó ahí tirado por 7 años. ¿Con qué fin? ¿Dejarlo ahí? No, tener la misericordia, restaurarlo, traerlo a un conocimiento verdadero del Dios verdadero. Entonces, juicio vino acompañado de misericordia. Entonces la frase: a menudo Dios utiliza juicio para alcanzar su misericordia. Lo hace muchas veces. Escuchen, juicio muchas veces es la manera en que Dios tiene misericordia. ¿Qué quiero decir con eso? A veces Dios disciplina a la iglesia, se está portando mal. 1 Corintios capítulo 11. Entonces hay algunos enfermos, debilitados, y algunos mueren. Pablo dice: algunos duermen.
Eso es juicio. ¿Por qué? Porque está teniendo misericordia de la iglesia. Después de todos estos sucesos que sucedieron con un famoso predicador que muchos de ustedes conocen, no lo voy a mencionar, muchos de los pastores que hablaron de las circunstancias dijeron que Dios tenía misericordia de la iglesia donde él estaba, que había impureza y él estaba siendo un problema para la iglesia. El castigo sobre él, la exposición de su pecado, fue una misericordia para la iglesia. Escuchen ahora. Romanos 9:16 dice el texto, lo voy a leer de nuevo. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que esto es un pasaje basado en el versículo 15, donde Pablo nos enseña que Dios le dijo a Moisés, no es quien clame a mí, sino a quien yo tenga misericordia. ¿Para qué significa? El justo no puede clamar por misericordia, sí. Lo vemos en las Escrituras una y otra vez. ¿Dios responde a todos los clamores de misericordia? No necesariamente. ¿Qué quiero decir con eso? Si Dios hubiese sido justo con David, cuando él mató a Urías y adulteró con Betsabé, si Dios hubiese sido justo conforme a la ley, que esos dos pecados eran condenados con muerte, el adulterio y el homicidio. Si Dios hubiese tratado a David conforme a la ley y conforme a la justicia de la ley, David debía morir. Pero el profeta Natán le dice a David, no morirás, tu pecado ha sido remitido. Pero de repente le vino un juicio a su pecado, que fue la enfermedad de su hijo que recién había nacido. Lo cual David acudió a Dios. Pero David en Salmo 51 dijo, ten misericordia de mí. La misericordia de Dios, como ya hemos visto, es soberanamente otorgada, no por el que llama, sino por el que es Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea que Dios quiso tener misericordia de David. La misericordia momentánea se la apartó de su compañero Saúl. Dios dijo al profeta en cuanto a David, no quitaré mi misericordia de David como la quité de Saúl. Misericordia de vida, misericordia de comunión. David sintió la ausencia de gozo de su salvación, sintió la disciplina del Señor. Salmo 32, se volvió mi verdor en sequedad de verano. David sintió que por un momento estaba un Dios airado con él. Pero escuchen ahora, en ese contexto, Pablo dice, así que, esto es importante. Voy a leer algunas traducciones de texto. La Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, en vez de así que, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Ahora, es importante esto. Así que, esta frase aparece muchas veces en las Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere? Por consiguiente, está enfatizando la conclusión de lo que he estado argumentando. De esto, para los estudiosos de las Escrituras, hay mucho en extremo. Escuchen, esto lo dice el autor de la página Precept Austin. Hay palabras en las Escrituras que hacen referencia a términos de explicación. Por ejemplo, te hablé del monte para que temas. El para qué es una explicación de por qué Dios habló del monte. No necesitamos buscar, no tenemos que ser sabios, no tenemos que tratar de ver qué dice el texto. El texto dice, te hablé del monte para que temas y no peques. Entonces, ahí hay una explicación, un término explicativo. Están las frases que son términos de propósito y están finalmente los términos de conclusión. Lo que tenemos en Romanos 9:16 es un término de conclusión. Aparece de esta forma en la Biblia.
Por lo tanto, entonces, por esta causa, por esta razón, así que identifica una consecuencia o conclusión lógica, identifica una afirmación que resume lo que se había afirmado previamente, identifica una deducción a partir de hechos, proposiciones, experiencias, razonamientos. Resume un argumento precedente. Miren, John MacArthur, tengo acá MacArthur y Piper en la nota, nos da otra razón para estar alerta a los por tanto de la Escritura. Por tanto, luego, por qué, así que de la Biblia. Suelen ser transiciones de enseñanza a exhortación, de verdad a aplicación, del saber al hacer. Déjenme darle una ilustración nomás, no voy a leer toda la nota de MacArthur. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ustedes por ahí lo tienen diferente en algunas traducciones, pero Romanos 12, versículo 1, dice así. Así que, hermanos, os ruego, o sea, conclusión de qué? De 11 capítulos de doctrina, de 11 capítulos explicando la justicia de Dios en el Evangelio. Conclusión. ¿Qué concluyo? Dice Pablo. Concluyo esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, la doctrina de la misericordia de Dios en el Evangelio, concluyo esto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Doctrina debe producir practicar, siempre en las Escrituras. Lo que conozco, entiendo y comprendo debe realizarse, no obviamente a través de mi poder, sino a través del obrar de Cristo. Pero cuando yo entiendo cuántas misericordias ha obrado Dios en mí, el resultado lógico del conocimiento del Evangelio es que yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. MacArthur dice, después de tanta exposición, llega a una frase de resumen. Así que, o por lo tanto, o por esta causa, eso se encuentra 1200 veces en las Escrituras. ¿Qué quiere decir con eso? Que es un resumen de lo que viene diciendo el autor y que debo prestar atención. Así que, porque vamos a estudiar Romanos 9:16, que resume la doctrina que Pablo está enseñando. Así que, Pablo dice, en consecuencia, todo lo que vengo diciendo, en lógica lo que vengo desarrollando, esto es lo que significa lo que vengo diciendo. Esto es lo que estoy enseñando, dice Pablo. Piper, bueno, por ejemplo, Gálatas 5:1, Pablo va desarrollando el tema de Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, porque Dios no puede ser burlado. Así comienza el versículo 9. Tengamos oportunidad, hagamos bien a todos los hombres, especialmente a los de la casa de fe. Piper, sobre esta nota, dice, el valor edificante de aprender y observar y cuestionarlos, por tanto, de la Escritura. Y él toma la traducción, la que utiliza Fátima, la LBA. Está bien, es una traducción muy usada en los Estados Unidos. Él dice que, por tanto, en esa traducción aparece 1039 veces. Por ejemplo, en Romanos 5:1 dice, por tanto, justificados por la fe. Mateo 6:34, por tanto, no os afanéis por el día de mañana. Por tanto, no temáis, mucho más valéis vosotros que ellos. Por tanto, tratad pues a los hombres como queréis que os traten a vosotros. Por tanto, no los juzguemos mal los unos a los otros, Romanos 14. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, son conclusiones, resúmenes de una doctrina que viene enseñando, y lo que quiero decir, dice Pablo, es esto. Así que, tanto si vivimos o como si morimos, del Señor somos. Entonces, salto la nota de Piper, solamente para decirles que en Romanos aparece 16 veces esta frase, así que. Miren, a griegos y a no griegos, sabios y a no sabios soy oidor, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. En resumen, dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios, así que yo estoy listo y pronto a ir a Roma.
No tengo problemas de ir a Roma. No tengo problemas de llevar esta verdad a Roma. Cuando dice no me avergüenzo, no está hablando de estar en un restaurante y no querer orar por la comida porque todos me están mirando. O salir a la calle y no querer ser visto con una Biblia en la mano. Pablo no está hablando de esa vergüenza. Está hablando del contenido del Evangelio en una ciudad como Roma, donde había filósofos y hombres de grande sabiduría, y Pablo dijo, yo vengo a Roma con el Evangelio y no me avergüenzo de este mensaje delante de toda esta sabiduría, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo de este mensaje. Romanos 5, 18. Resumen de todo lo que vengo diciendo del 12 al 17. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Resúmenes 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Resumen. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Romanos 8:12 resume lo que viene tratando la santificación. Y dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y luego versículo 13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y este es el texto que estamos mirando. Así que, en resumen, el que tiene misericordia es Dios. El que tiene compasión es Dios. No es demandada ni obligada por los hombres. No depende del que quiere. Ya vamos a volver al texto. Romanos 17. Así que la fe es por el oír. Los primeros 16 versículos. Desarrollando la doctrina de justicia que es por las obras y la justicia que es por la fe. Dice así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ya leímos Romanos 12. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo siempre he enseñado esto. Cuando estudiamos las Escrituras decimos, bueno, están los 10 mandamientos. Vamos a empezar. Están 613 mandamientos que Dios dio, que conforme a Ezequiel capítulo 20, Dios dijo, le di mandamientos que no pueden cumplir. Bien, Dios dio 613. De esos 613 los bajamos a 10. De esos 10 los bajamos a 2. Y esos 2 eran, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento, segundo mandamiento. Y bajamos a 1. Y toda la ley se resume en una sola palabra. El cumplimiento de la ley es el amor. Pablo lo dice a los Gálatas. O sea que podemos tomar 613 mandamientos y decir que todo eso se resume en una sola palabra. Amar a Dios y a tu prójimo. Romanos 14:13, conclusión de su argumento de no menospreciemos, no juzguemos, dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Todo el desarrollo de los débiles en 14, conclusión, capítulo 15, versículo 1, los que son fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles. ¿Se acuerdan esto? 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Todos acá somos o que plantamos o regamos. Y humillantemente Pablo dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Conclusión de las lenguas. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Este texto, Piper dice, por tanto de la Escritura, en las frases que resumen una doctrina, que comienzan en el versículo 51 y terminan en el versículo 57, con la resurrección de los santos. Dice, teniendo esta verdad, este conocimiento del misterio de la resurrección, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El texto, Romanos 9, dice,
Yo pensé que lo había puesto ahí. Así que no depende. Si de nosotros dependiera nuestra salvación, si descansara en nosotros, la pregunta que me hago yo es, ¿quién podría ser salvo? Vamos a poner un Job, una persona justa, perfecta, cuando se presentó ante Dios, sin que le hablara de su pecado. La Escritura dice que le habló de la creación, nada más, no más que eso. Se sintió vil ante él. O sea, todo lo que él sentía de sí mismo no lo sintió ante la presencia de Dios. Pablo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible. Vio su condición ante Timoteo cuando le da su testimonio. Dice, era un blasfemo, era un injuriador, era un perseguidor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con nuestra justicia? Bueno, si quieres justificarte ante Dios y decir yo puedo salir con la mía, Romanos dice que hay dos tipos de justicia. Está la justicia que es por la fe, versículo 6, y está esta justicia que es por las obras. Esta es la justicia de la ley. Porque ¿qué dice la justicia que es por la ley de Moisés? Escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué significa? Bueno, en esencia significa esto, que yo tengo que guardar los mandamientos durante toda mi vida, a la perfección. Pero tengo que guardar todos los días a la perfección, todas las semanas a la perfección, todos los meses a la perfección, todos los meses del año a la perfección y todos los años de mi vida a la perfección. Y cuando termino de haberlo guardado perfectamente, como si yo fuese Cristo, mi recompensa es vida. Vivirá. Gálatas nos dice, porque todos los que dependen, recuerden lo que dice el texto Romanos 9:16, así que no depende, pero Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición. No. O sea, la idea es todos los que confían desde la mañana a la noche en un sistema de obras. Estoy tratando de leer la Biblia todos los días. Estoy tratando de orar. Me propuse, ahora ya se nos viene el 1 de enero y empezamos con todas esas resoluciones de corazón. Como Rubén dice, Rubén tenía grandes resoluciones de corazón, pero nunca cumplió ninguna. Y ahí si nos ponemos a grandes resoluciones de corazón, y uno dice, bueno, voy a tratar de cumplir todo esto al pie de la letra, y sentimos a veces esa religiosidad dentro de nuestro cristianismo, que si cumplimos con estas cosas al pie de la letra, por ahí tenemos un más de bendición de parte de Dios, o nos mira con mayor agrado, o nos ama un poco más de lo que ama a otros. La Escritura es clara, que Dios nos ama a todos incondicionalmente. Cumplamos o no cumplamos, obedezcamos o no obedezcamos. ¿Qué significa? ¿Que tenemos libertad de andar como queremos? No. Por amar a Cristo no lo hacemos. El amor de Cristo que nos constriñe, no lo hacemos. Pero Pablo dice, todos los que dependen, confían, se aferran a las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere. Y todos caen sobre esa maldición. Escuchen Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentar diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le digo que empezando conmigo y yendo para atrás, no hay nadie que lo ha hecho. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aparte del Señor Jesucristo, nadie más. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora escuchen el texto. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que si tú haces todo lo que la ley dice, y en resumen, dos mandamientos, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo,
entonces has cumplido el propósito de Dios en cuanto a la ley. Nadie. Cero. Tendré misericordia. Ya la premisa, queridos hermanos, de que Dios diga tendré misericordia es porque todos necesitan ¿qué? Misericordia, porque todos hemos fallado, porque nadie ha alcanzado el lugar de recompensa. Bueno, le voy a dar conforme a su merecido. Oh, hermano, el día que Dios empiece a darnos conforme a lo que merezcamos es el día que todos nos vamos al infierno, comenzando conmigo. Así que Pablo dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Se acuerdan Juan 1:13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Y termina la frase Juan diciendo, sino de Dios. Pero leemos el primer versículo, del versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahí estoy yo, pastor, yo lo recibí, yo creí en Él. Tú lo recibiste, tú creíste en Él, porque fuiste engendrado por Dios a hacerlo. Porque el texto dice, es de Dios que tú lo hayas recibido, es de Dios que tú hayas creído en Él. Romanos 2, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Segunda de Crónicas, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, tú y el rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y ese sino de Dios aparece una y otra vez en las Escrituras. No depende del querer humano, ni del esfuerzo o el hacer humano. Y acá voy con dos ilustraciones. Una es la de Abraham cuando ruega a Dios que le permita a su hijo Ismael ser el hijo de la promesa. Y le rogó en Génesis 17, versículo 18, que viva Ismael delante de ti. Imploró misericordia para este hijo producto de una sierva de Egipto, Agar. Un esfuerzo humano de Abraham. Acá está el hijo que vos querías darnos. Yo lo produje antes de tiempo. Este es, ¿no, Jehová? No, dice Dios, ese no es. Bueno, pero que él sea el hijo, reemplace tu promesa por él. Y Dios dijo, no. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y yo no tengo misericordia de tu hijo Ismael. Pero el deseo de Abraham, el querer de Abraham, no depende del que quiere. El querer de Abraham era que este sea el hijo que vive delante de ti. Le dijo, no, el hijo que va a vivir delante de mí va a ser Isaac, y van a ser por Sara, no por Agar. El segundo ejemplo es el hijo de Isaac. Se llamaba Esaú. Y él se esforzó el día de la bendición en correr a buscar su casa, a buscar lo que tenía que buscar. Y vino corriendo y se presenta delante de su papá. Pero la bendición, la promesa de Dios, era para el que no corrió, para el que quedó quieto, el que le había prometido previamente. La misericordia fue antes. Sabemos que Esaú menospreció la primogenitura. Sabemos que la abominó. Pero sin embargo corrió, esperando que ese esfuerzo le daría la bendición de la misericordia. Y dijo, no viene por ahí. Y la pregunta que dice Pablo aquí es, así que no depende del que quiere ni del que corre. 6 minutos quedan. El que quiere. ¿Qué es eso? Juan 5:40. No queréis venir a mí. En el 39 le dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí. No dijo, yo no quiero que ustedes vengan, dijo, no queréis venir a mí. Le echó la responsabilidad del venir a él sobre ellos. No queréis. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos
de vuestro Padre queréis hacer. Y te preguntas esta mañana, ¿qué deseos tiene mi corazón? ¿Qué deseos? Tengo deseo de congregar con los santos, tengo deseo de estar con ellos, tengo deseos de leer la Biblia todos los días, tengo deseos de orar, tengo deseo de levantarme temprano a buscar al Señor, o quedarme esta tarde leyendo las Escrituras. Tengo deseos por la ley de Jehová. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación de día y de noche. No, nunca abro el libro en la semana. No, nunca me arrodillo toda la semana. Entonces pregúntate, ¿de quién son esos deseos? Si no quieres, y no deseas, y no amas, ¿de quién son? Si lo más sencillo de esta vida te aleja de las cosas eternas, entonces te tienes que preguntar, ¿qué está sucediendo en mí? ¿Por qué no deseo a Dios? ¿Por qué no deseo estas cosas? ¿Será que tengo otro padre? ¿Será que mi padre es el diablo? Cristo no estaba hablando con asesinos, Cristo no estaba hablando con ladrones, Cristo estaba hablando con la casta religiosa, los fariseos y los escribas. Él le dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de él queréis hacer. Escuchen al ciego. El ciego miró a esta casta religiosa y les dijo, él respondió, yo os lo he dicho. ¿Quién te sanó? ¿Cómo te sanó? ¿Se acuerdan? El ciego se estaba volviendo loco con ellos. Le contestaba así, no, pero ¿cómo lo hizo? Pero no pudo haberlo hecho Elías. No, pero ¿cómo? Él dijo, miren, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Me encanta. Se calentó el cielo. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? No quisieron. ¿Se acuerdan de Nehemías 9:17? No quisieron oír. Isaías 28:12. Mas no quisieron oír. Isaías 39. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Zacarías 7:11. No quisieron escuchar. Isaías 24, no quisieron andar en sus caminos, no quisieron recibir corrección, no quisieron convertirse. Miren este versículo, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores, por el corazón engañoso y perverso que tienen, no quisieron conocerme, dice Jehová, no quisieron obedecerme, ni quisieron convertir, no quisieron venir. No queremos el conocimiento de tus caminos, no queremos que este reine sobre nosotros. Y les digo más, Mateo 23, ¿cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como un polluelo como una gallina junta sus polluelos? Y la respuesta del Señor es, no quisiste. No es del que quiere, ni del que corre, dice Pablo, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se acuerdan? Proverbios 1. Hay una paciencia tremenda en Dios. Yo no la entiendo, pero hay. Llamé, no quisiste oír. Mi reprensión, no quisiste. Ni quisieron mi consejo. ¿Saben qué es? No me malentiendan. Dios está gastando pólvora en Chimango todos los días. Le habla a personas que no quieren, que no lo desean, que no lo buscan. Mi papá recorrió 5 ciudades en el sur de Argentina, entre Villa de Regina y General Roca, con 200.000 folletos. Fue solo. Yo no me acuerdo mucho de eso. Lo que sé es que él iba y golpeaba puertas, y las 5 ciudades le resistieron a muerte la literatura. Le cerraron las puertas, portazo tras portazo. Papá siguió insistiendo por 5 años. Llevaba esa literatura. Y bueno, no tuvo ningún fruto. Se cerró ahí todo. Quizás Dios más tarde, en algún momento, habrá utilizado algo, pero hasta donde papá fue, no hubo fruto. ¿Saben qué, queridos hermanos? En el día del juicio, Dios va a decirle a esas ciudades, te envié un mensajero, no la recibiste.
lo envié ¿para qué? Para condenación. ¿Qué de nuestras voluntades? ¿O nuestras voluntades tan libres? Sí, libres dentro de nuestra naturaleza. ¿Qué es? Nuestra naturaleza de pecado. ¿Podemos salir de ahí? No. De ahí no podemos salir. Estamos esclavos. Sproul dice, es como que tú estés en un barco y dentro del barco estás libre para moverte ahí. Pero esa libertad está sujeta a donde estás, en el barco. Y de ahí no te puedes mover. Y todos nosotros estamos libres para movernos dentro de nuestra naturaleza. Pero no podemos salir de ahí. Tú tienes libertad de escoger si quieres cruzar el puente o no cruzarlo. Pero hay algo que no puedes hacer y es volar. Volar, porque tu naturaleza que Dios te dio no te permite volar. Y hay algo que no puedes hacer. Tú puedes hacer lo que tú quieres, pero no puedes ser justo. Porque en tu naturaleza no puedes salir bueno de lo malo. Estás sujeto en tu voluntad corrupta. Y de ahí no puedes salir. Escuchen, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Miren el potencial del diablo en nosotros. 2 Timoteo 2:26. Que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Efesios dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que los saques de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y cuando predicaron el Evangelio, Pablo dijo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿qué libertad? ¿Qué pasa con mi esfuerzo? ¿Conocen? Todas mis obras de justicia a la luz de Cristo son trapos de inmundicia. No voy a repetir los textos. ¿Qué resume el versículo 16? Esto resume. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, apunta a que la salvación es absolutamente un regalo divino inmerecido para mí. La salvación, dijo el salmista, es de Jehová. Pero la salvación de los justos es de Jehová. ¿Por qué te abates, oh alma mía, te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío, Salmo 62:1, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. En Dios está mi salvación y mi gloria. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones. El Dios de nuestra salvación. Y aquí Dios es salvación mía. ¿Quién ha sido salvación para mí? Isaías 45:17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. ¿Hay algo más parecido a eso en el Nuevo Testamento? Jonás dijo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Estaba en el vientre del pez. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. En ningún otro hay salvación. Pues no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres. Hoy mire el estado de Ricardo. Y Ricardo puso este texto porque está terminando su lectura del año. Está en Apocalipsis. Puso este versículo. Y clamaban a gran voz toda la multitud innumerable del cielo. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. Clamaban a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Nadie más. No hay un gramo, una gota, un granito de arena que tú has agregado a esa salvación. Es de Él y por Él y para Él por los siglos de los siglos. Es su misericordia eterna sobre ti. No hay otra cosa. Tú puedes decir, no, algo más. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Termino. ¿Se acuerdan? Dios escoge, dice vuestra vocación, que no sois muchos sabios en una carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, lo débil, lo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo escogió, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desear lo que es, a fin de que nadie se jacte su presencia. La elección, la misericordia es de Dios,
Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Es de Él y por Él y para Él. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y pregunto, cuando la gracia de Dios, en su infinita gracia, te alcanzó y tú, que eras un pueblo sin misericordia, alcanzaste misericordia, pregunto esta mañana, ¿querías? ¿Corrías hacia Cristo? No. Natanael tenía el mensaje, Felipe tenía el mensaje, Natanael tenía el mensaje torcido. Felipe le vino y le dijo a Natanael, hemos hallado al Mesías. Se equivocó, ¿no? El Mesías no había encontrado a él. No me elegiste vosotros a mí, sino yo a vosotros, pero bueno, ese era, lo encontré a Cristo, lo decimos siempre, yo encontré a Cristo, no, en realidad Cristo te encontró a ti. Pero bueno, Él deja que nosotros conversemos de esa forma. Y hemos hallado al Mesías, y cuando llegó al Mesías, le dice, he aquí un varón en el cual no hay engaño, está hablando la verdad, era un hombre sin hipocresía. Entonces, Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Wow! Dice Natanael, ¡qué tremendo! Tú eres el Hijo de Dios, porque te dije esto. ¿Crees? Felipe, de que Natanael te podría haber dicho, antes que fuese el mundo, te escogí. Antes que te formase en el vientre, te aparté. Pero no, vamos al tiempo nomás. Antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La salvación es de Jehová. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y todos, si entendemos la gracia de Dios, estamos ahí. Fue Dios, tan solo Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana de resurrección. Gracias por poder estar juntos esta mañana y por este salón que nos has provisto. Sabemos, Señor, que la iglesia es la que está reunida, no este edificio que estamos aquí reunidos. Pero te damos gracias por esta provisión y tan rápida que nos conseguiste. Gracias por todos los años que podemos estar en lo de Lucas y Jessica y por la hospitalidad que nos concedieron. Gracias por los hermanos que vienen de lejos, Noel, Sabrina, Cristian, Andrea, Fátima, Lucía. Gracias por Santiago, Daniel y todos los que venimos de lejos, Señor, que tú nos guardas en el viaje siempre. Una bendición poder reunir. Pedimos, Señor, que levantes, que tengas mucho pueblo en este lugar, el 9 de julio. Con muchos sean llamados de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Pedimos tu bendición, en nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.